Buenas, ¿qué tal? Estaba escuchando unas cosas. Esto ya pensaba hacer una serie de vídeos más que realmente un solo vídeo, pero si me cabe en uno, lo dejo en uno. Si no, luego lo parto en un par para hacerlo más corto y lo dejo en dos veces. Pero es que cómo se hace en cómics es un título muy genérico, ya lo sé cómo se hace un cómic. Pero el proceso es porque hay mucho lío cuando empezamos a hablar de licencias, hablamos a hablar de ediciones, de papeles, de mil cosas. He hecho varios vídeos separados hablando de ciertas de estas cosas. Aún algunas frondas se repiten, supongo que es lo normal cuando la gente, sobre todo, no digo ya que empiece en el mundillo, sino ya el tema de, cuidado con esto va a hacer ruido, lo siento, sino con el tema de un poco de cómo funcionan las cosas. Bueno, lo principal es, normalmente, estamos hablando de editoriales propias con material propio, lo que significa que trabajan ellos, contratan a sus autores, o autores que llevan la obra, se les compra, y se les publica, o editoriales que tienen una línea, un editor, una idea y se buscan autores para hacerla. Quiero decir, eso cambia. Ese tipo de contratos son contratos de artista que se han creado no hace mucho, que deberían diferir porque tenemos contratos de guionista, que ya existe lo que es la ocupación dentro del esquema de ser un freelance, un autónomo. Pero bueno, normalmente cuando se firma una empresa con unos autores, depende un poco del sitio, en Estados Unidos varía, pero normalmente se suele pagar pues entre un 60, me parece que es un 75% de lo que es el cómic se paga al dibujante y el resto al guionista, más o menos. Luego vamos a Estados Unidos, hay guionistas estrellas que reciben X por estar trabajando X tiempo, o X por serie, o X por series, lo que sea. Pero normalmente una obra, nos enfrentamos a una obra, por ejemplo, europea, una BD, cosas así, pues estamos hablando de un reparto de un 65-75 a un 35-25. Eso es lo que se llevan de lo que es de ganancias. ¿Qué ocurre? Lo que se saca realmente de un cómic para el autor, en estos casos, lo máximo que suelen dar las editoriales, por ejemplo en España, lo máximo que se da, creo que es Fandogamia, me parece el Icarras lo que más dan, entre un 18 y un 20. Lo normal es un 10, un 13. Máximo me parece cuando es a nivel español. Si tiene importación fuera, más o menos. Pero ya os digo que de 8 a 13 sería incluso lo normal del porcentaje que se llevan de cómic los autores. En caso de licencias, bueno, eso es licenciar un cómic aquí, más o menos sería algo así. Pues, negocias con el autor, compras y esas son una de las circunstancias. ¿Qué tal la editorial? La editorial te dice, pues, yo te compro a X, te doy un adelanto sobre ventas, o sea, se establecen normalmente los lanzamientos de unidades. Pues, por ejemplo, te dicen, la primera edición va a tener 500 unidades. En libros normalmente suelen ser más altas que en cómics, para que entendáis un poco porque es más caro de más complejo, ¿vale? Pero pongamos una tirada de 500 unidades. Las 500 unidades, ellos se van a llevar un 10%, he hecho el cálculo, digo el 10% por hacer el cálculo, de esas 500, pongamos que valen 20 euros, ¿de acuerdo? O sea, hablamos que son 10.000 euros, de esos 10.000 euros, un 10%, 1.000 euros se va para el autor. Eso es lo que se va a llevar de esos 500 ejemplares el autor. Estamos hablando de que es muy, muy escaso. ¿Qué ocurre? Pues claro, los autores tienen que repetirse, tienen que hacer más series, tienen que crear muchos tomos, tendrían que tener empleos alternativos para poder vivir de estas cosas, porque nadie sobrevive. De una tirada, pongamos, de 5.000 ya te puede dar para más o menos poder vivir con un par de cómics al año, más o menos. Y hablamos que tirar una tirada de 5.000 es muy chungo en este país, muy, 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 muy difícil. Hablamos de superventas, hablamos de un Dario Rubin, o sea, lo que quiere más, pero vamos, creo que son gente que venda muy, muy bien, que no es común. Para que entendáis, con ese porcentaje es lo que se vende, es lo que ellos reciben, porcentajes, adelantos, etcétera, porcentajes sobre lo que es la obra. La obra, bueno, los costes ya sabéis que son de producción, pues son la mayoría son el cómic en sí. La distribución se suele comer normalmente, hablo con precio de portada, porque el precio de portada, la distribución se queda igual. Los demás ya se comieron 45%, ¿vale? Hacer un cálculo aproximado, o sea, tú envías tus cómics y literalmente se lo tienes al coste de una roja al 45% a la distribuidora, porque la distribuidora lo mueva, que ellos hacen su porcentaje a 40, 35, a lo que sea. ¿Qué ocurre? Lógicamente, cuando ese precio de portada, el mismo editor, que también es su distribuidor, se lo manda a ellos,
ahí se evita una distribuidora, por ejemplo, y pueden ofrecer mejores precios. Muchos lo hacen, ahora ya distribuidores pequeñas. Es una forma de trabajar bastante buena porque el porcentaje pueden aumentárselo a la tienda o al lugar al que vendan y ellos se quedan siempre un porcentaje más alto, no hay un distribuidor en medio. Por eso siempre se ha hablado que las distribuidoras, por ejemplo, son uno de los grandes problemas de la industria, porque se comen un porcentaje alto de lo que es todo esto y repercute menos. Para que entendáis, gente que hace normalmente autoediciones y lo envía a ellos, muchas veces han un descuento de un 30 o un 35%, pongámoslo así, y resulta que con eso han ganado un 10% ellos sobre el precio para ganar algo más. Esos son formas diferentes, eso es a nivel de distribución. Algún día hablaremos, creo que hablaré de distribución, cómo funciona más o menos. Pero bueno, ahora de hacer un cómic importado. Primero, depende de editorial, depende de sello. ¿Por qué? Cada editorial funciona de una forma diferente. Hay editoriales que lo que hacen literalmente es licenciar títulos. ¿Por qué? Pues porque normalmente en Estados Unidos, cuando apareció la época de los grandes sellos, pues funcionaban todo de Marvel, todo DC. Tú comprabas los derechos para publicar Marvel, comprabas los derechos para publicar DC, ¿vale? Y era todo el grupo. Publicabas los derechos de Image, ¡pum! Pues así, plan, Forum en sus inicios, 5 y todos estos, pues compraron todos los grandes detalles. ¿Qué ocurre? Bueno, estos vienen normalmente por precios. Normalmente eso va por subasta, quiero decir. Tú vas, haces tu oferta y el que hace la oferta más alta se acaba llevando esa licencia y luego se va renovando, se va buscando. Y si alguien presenta una oferta mayor, es cuando el sello dice al actual licenciatario, lo detengo una oferta X tal. ¿Cómo lo hacemos? Puedes mejorar, puedes superar, puedes hacer ciertos cambios o lo que sea. No implica solamente el precio, ¿vale? No hablemos solo de pasta, para que entendáis un poco. Muchas veces a un sello ciertas características le interesan más que lo que es el precio de compra de su licencia. Primero porque ellos se llevan unos porcentajes de ventas, se llevan unos porcentajes de todo, el sello original. ¿Qué ocurre? Pongámoslo así. La negociación de Planeta Agostini cuando los derechos de DC fue muy especial. Primero porque en España habíamos tenido los derechos de DC, habían estado en 5. Y 5 los perdió. Una de las grandes cosas que se dice siempre, aparte de, pues, literalmente, pues de la económica, podéis leer un libro que se llama Los de 5, que es bastante bueno, pero si no veis el libro, pues siempre se solía decir que perdió los derechos porque comenzó a publicar en Latinoamérica y no tenía derecho a hacerlo, que significa que todo eso fue una denuncia y DC pues retiró. Por romper contrato y mandar a tomar por culo a 5. Es unas cosas que se dicen. ¿Vale? Sí que fue uno de los factores. Lógicamente 5 lo hizo y DC dijo aquello de perdona, tú estás vendiendo en un sitio donde yo no te he licenciado. Y si tengo otro tío pagándome una licencia o puedo sacar a otro tío pagándome una licencia allí, ¿qué haces tú allí vendiendo sin mi permiso? Yo ahí no saco nada contigo, saco en general de ventas. Bueno, eso es lo que ocurrió en grandes masas. Norma, cuando empezó a publicar, por ejemplo, en España DC, al principio no lo publicaba solo, publicaba con la licenciataria de los derechos en México, que era BIT. BIT, básicamente, tiene los derechos publicados en México, se llegó a un medio acuerdo, de manera que con esos derechos podía publicar en España. ¿Qué ocurre? Pues aquí lo que hizo BIT fue unirse a Norma y así publicaban los dos aquí en España, pues Batman y todo esto, y sobre todo Vértigo. Lo que principalmente llegaba era sobre todo Batman. Y cuando Norma se vio con la potencia, pues simplemente pidió ya los derechos, funcionó con sus derechos y ahí es cuando vimos una volada de Batmanes y un número ingente de Vértigo. Sobre todo lo que más le interesó a Norma fue continuar con una línea de Vértigo que había nacido en 5, pero todavía no era muy grande. Recordad que en 5 habían nacido Sandman, teníamos la cosa pantano muy mal editada, pero teníamos en grapas y poco más. O sea, no había nacido Hellblazer, había empezado a una serie limitada para nosotros y un prestigio, no había más. Cuando llegó Norma, Norma se lanzó a por Vértigo. ¿Por qué? Recordemos que en los 90 había sido un desastre en cuanto a cómics. ¿Qué ocurre? Vértigo era adulto, era muy diferente, era algo que encajaba muy bien con Norma, porque Norma no tenía cómics de sellos propios de superhéroes, ni había tenido nunca... Era un editor de cómic europeo. ¿De acuerdo con eso? Pues se hizo su negociación y se llevó los derechos y empezó a publicar. Sobre todo le interesó Vértigo. Una de las razones por las que Planeta entró para llevarse DC fue porque había perdido los derechos de Marvel en favor de Panini. La pelea entre Panini y Planeta por eso fue, básicamente Panini estaba diciendo a Marvel aquello de que tengo más pasta, me imprimo a mí mismo, yo no soy un solo país, también puedo tirar a Latinoamérica, puedo tirar a toda Europa. Latinoamérica les importaba en aquel tiempo menos a Estados Unidos. Es así. Luego ya Planeta también es una editorial que también puede editar allí, pero no tenía permiso. O sea,
Luego Panini ya ahí rascó lo suyo. Panini tenía un Panini México como está ahora, que vinieron de puta madre, según dicen. Eso ya es algo que me parece alucinante, pero no sé si los sellos de Panini México tienen relación con lo que es la cúpula de Panini Europa a la hora de editar, porque tienen, de hecho tienen, por lo que he visto, un seguidor indicó, no, alguien del vídeo puso un comentario, e indicó ciertos formatos que no tenemos aquí en Europa. Pero no tenemos ni aquí en España ni en el resto. O sea, eso es muy curioso por ver. En Italia tienen muchos más. De hecho, siendo italiana tiene más costumbre y tiene unos formatos que aquí no tenemos, bastantes más. Y en Francia yo me acuerdo que tengo por ahí un coleccionable de Batman que vale 5 pavos y es un tomardo. Pues eso no lo tengo ahora, pero eso vamos. La cosa es que con todo esto que os estoy explicando, pues Forum desaparecía porque no había más Marvel de Planeta y Planeta pues empezó a tirar la DC. ¿Qué ocurre? Una de las cosas, por ejemplo, que le ofreció a DC fue, no solo a nivel monetario, sino fue, voy a llevar tus cómics a los kioscos. Voy a hacer un formatito que va a ser de 48 páginas. No sé si tengo yo ahora de esos formatos algunos, sí que debo tener. Pero creo que el Shade, por ejemplo, el Shade del Hombre Cambiante, se llevó el Hellblazer, se llevó Transmet, si no me equivoco, no lo sé. Transmet dudo. No, Transmet se llevó también. Toda la línea de Vértigo acababan en esos tomitos. Y lógicamente les dijo que saldrían todas las series de grapa que tenían regulares fueran a salir. O sea, tendríamos los Green Lantern de Geoff Jones, el Green Arrow de Jude Winnick, tendríamos el Batman de Morrison, bueno, Morrison y el de Comics. No les explicaron un poco cómo se editaba eso. ¿Cómo se editaba? Como el culo. Punto. Yo tengo toda esa época de grapas de Batman. Eran se podía leer muy bien todo, pero el desastre era que mezclaba Detective Comics con Batman y va por sagas. Y que cada mes, por ejemplo, Green Lantern y Green Arrow, cada mes se iba dividiendo. O sea, un mes era Green Lantern, un mes era Green Arrow, un mes era Green Lantern, un mes era Green Arrow. Eran grapas dobles y es bueno, vale. Más o menos tengo mi relación. Ellos hicieron eso para lanzarse al kiosco. ¿Qué ocurrió? Pues que España ya no es un país de kioscos, ya no es un país de papelerías, ¿vale? España ya no tiene esa potencia, tú vas a comprar ya tus cómics, tu librería de cómics, ya nos hemos quedado en eso, o los pides por internet, y ya estoy hablando de que estoy hablando de los años 2000, aún no, internet no funcionaba casi, pero la gente no iba a su papelería, los críos no miraban en la papelería de los TVOs, ya habíamos cambiado. No sé si para bien o para mal, pero desgraciadamente habíamos cambiado y habíamos entrado en una dinámica diferente. Ya no comprábamos en papelerías, nosotros seguíamos nuestras series mensuales, si era continua, algunos sí que lo pedíamos en papelería, pero eran menos. ¿Qué ocurre? Pues con esa forma de trabajo, pues cambió. De hecho, muchas de esas series que empezaron con grapitas acabaron en tomardos enormes para poder acabar las sagas. Porque no había manera humana de llegar a publicar eso y en kioscos pues se dio una bofetada en cuanto a distribución. Eso es una historia de Planeta que, bueno, pues porque habían cambiado los gustos, o sea, no fue culpa de Planeta. Habíamos cambiado nosotros. Después de todo esto, ya apareció ECC, que ECC era la empresa que literalmente hacía la traducción, la maquetación, la edición, todo. O sea, lo único, y se encargaba hasta de enviar las distribuciones. Lo único que no hacía realmente era poner la pasta, porque eso lo hacía Planeta. De ahí ECC es cuando al final, viendo que lo hacía todo, pues se lanzó a la aventura de empresarial y tiró a los licenciados de DC y les informó les enseñó sus formatos, son nuestros formatos, funcionan así, lo hemos hecho así. Nosotros hemos publicado grapas durante X tiempo, luego pretendemos sacar un tomo recopilatorio en tapa blanda y luego con tiempo una serie de tapas duras. Eso era inicialmente CC. Tú podías comprar la serie de Batman y cada 6 meses te sacaban el recopilatorio con normalmente 4 números, o 3, 4 números, depende de dónde tenías las series. Además, los cómics de Batman ya tenían dentro también el Detective Comics. Podías leer el número de Batman, el número de Detective Comics. Así que era una forma de publicar bastante... A mí me gustaba porque realmente le tenía todo y yo me hacía las grapas, no me hacía los tomitos, pero hay gente que se hacía los tomos de tapa blanda porque decía, me dio más de tirón. El precio pues estaba un poco más barato que comprar todas las grapas, pero es que no ibas al día, que es una de las gracias que tenemos. Y después, con tiempo, aparecía un tomo, ¿vale? Es tapa dura, pero eso tardaba más. En eso se parecía en lo de recopilar con tiempo, porque Panini recopila cada 3-5 años, aparece el formato que toque, pero aparece la recopilación de la serie de grapas. Hasta el nacimiento de los Marvel Premier actuales y todo esto, es que no recopilaban nada. Y si perdías una grapa y se agotaba, tú te metías en un follón porque no reimprimen nunca grapa. Este sí que reimprimía grapa más a menudo que ahora. Se ha dado bastantes leches por quedarse bastante grapa que no ha vendido, antigua.
¿Qué ocurre? Volvemos a lo mismo de siempre. Otra vez hemos cambiado nuestra forma de comprar, poco a poco hemos ido dejando las grapas, la gente se ha vuelto muy exquisita y solo va a tomazos de tapadura, de repente omnibuses gordos y cosas así. La gente había cambiado. La pandemia produjo un cambio brutal allá en el 2020, pero estoy hablando ahora mismo, estoy hablando de 2015, 2016, cuando empezó la gente a entrar en el mundo del cómic y a querer solo tomos, historias cerradas, cosas así. O sea, nadie se metía en una serie si no le asegurabas que la serie era buena, si no le asegurabas que la serie estaba y que estaba en tapadura y cosas así. Había muchos follones. Os recuerdo que en aquel tiempo Planeta publicaba un montón de imágenes, publicaba, por ejemplo, lo que todavía no era Skybound, porque Kirkman no había nacido como Skybound. O sea, estaba The Hound, estaba El Hombre Lobo, estaba Los Muertos Vivientes, pero no tenía Invencible. Invencible es una pequeña editorial eh, española que había cogido con un formato que no os gustaría a ninguno porque era más pequeño, jibarizado, que decís, el Invencible de Kirkman, que había sido pues un boom con tiempo, no fue inmediato. También estuvo publicando en esos mismos formatos, Savage Dragon, que ha recuperado Planeta, en un formato de ese tipo, que tampoco vendió porque nadie sabía de eso, a nadie le interesaba Savage Dragon, con todo el cariño del mundo. Vale, Savage Dragon yo tengo los mapas originales que salió con Forum, hay con Forum o con WoW Comics de Planeta, tengo tomos, tengo toda esa época de Aleta y dices, vale, bien, no soy muy quejica. Savage Dragon era entretenido, no es una bomba de cómic, realmente se ve en un momento dado, para que entendáis un poco. Era Eric Larsen queriendo hacer una historia de superhéroes con polis por en medio, que era muy Hulk. Luego se le empezó a ir la pelota, quería ser Jack Kirby y allí con dimensiones, mundos, intentó recrear casi un Kamandi y luego se iba. Era un follón, cuartos dioses y cosas así. Y realmente tenía alguna saga interesante, pero Eric Larsen, con todo el cariño del mundo, gráficamente no ha evolucionado nada de nada. Se agradece porque funcionaba bien, pero algunas partes que se haya kirvizado, hay gente que no gusta el estilo, pues se lo echa en cara, a mí me gusta, pero no ha evolucionado demasiado. Total, que esa editorial tenía, por ejemplo, los derechos Invencibles. ¿Qué ocurre? Que es que Image de repente empezó a licenciar de otra forma. Image licenciaba por sellos. Y de repente la gente se volvía loca. ¿Cómo que Norma empezó a licenciar Image? Empezó a sacar unos recopilatorios gibarizados nuevamente. Ya volvéis con todo de... Es que me encanta cuando la gente dice que el jibarizado es un formato. Si llevamos con ese formato un montón de tiempo. Planeta sacó los clásicos en jibarizados. Norma sacó recopilaciones de archivos de Wildcats, archivos de Topco, etcétera, etcétera, en jibarizados. Y ninguno de vosotros estáis ahí quejándoos. El resto nos tuvimos que comer eso porque es la única forma que teníamos de leerlo. Pero oye, la gracia es que ahora gritar, ¿no? Y la gente me dice, es que tienes que haberte quejado. Y digo, ¿y de qué habría servido? Aunque nos quejáramos todos los que comprábamos eso y dejáramos de comprarlo, lo único que habrían hecho es perder la licencia. Habríamos perdido los cómics, dejaríamos de leer. Y cuando pierdes una licencia, si la editorial dice no vende, esa licencia hace... la tiran. Porque no les interesa, la recuperarán cuando crean que pueden llegar a sacarla o interese. O sea que igual te pegas 5 años sin ver uno solo de los cómics de Wildcats, o solo 5 años sin ver un puñetero cómic de esto. ¿Qué ocurre? Os recuerdo que Norma tenía todo eso de Image, pero después Planeta. Bendita Planeta, la que todos adoráis. No entiendo todavía por qué, igual que a Panini o a ECC, no se les da adoración a las empresas. Adquirir también esos derechos y empezó a publicar. Tampoco publicó muy bien, le pasó lo mismo que con DC. Sobre todo cuando cuando Jim Lee vendió Wildstorm a DC, Wildstorm pasó a ser DC, por lo tanto podían publicar todo. Publicaron la última etapa de Wildcats, no mal, tampoco bien, pero no mal, por ejemplo. Pero Image licenciaba de forma separada, o sea, Image no te licencia, pongámoslo así, es que tengo todas las series de tal. No. Primero, los autores tienen derecho a licenciar por separado sus obras. Eso es lo primero. Lo segundo, porque son suyas, pueden hacer un mensaje a los cojones. Si uno de ellos, ¿no?, se monta una especie de estudio, básicamente es ponerle un nombre a sus cómics, pues Skybound es el nombre que Kirkman le puso a los cómics que era padrina y saca a través de Image. Porque Image funciona muy como... mira, tienes tus cómics, venga, la idea es buena, voy a poner pasta para que tú puedas publicar tus cómics. Voy a llevar mi pasta, mi dinero, pero el cómic es tuyo. O sea, puedes pedir tus derechos, puedes hacer lo que sea. Pero en el momento en el que esto deje de vender, sea una mierda, estemos cagados, hablaremos. Porque igual tienes que mantenerlo tú, o igual yo simplemente dejo de editarte y tendrás que buscarte tú las castañas en otra editorial. Image se convirtió en una editorial de oportunidades y para que muchos autores que estaban allí de toda la vida de repente pudieran montarse un sello. Quiero vender, hace no mucho se montó el suyo. Warren Lee sacaba un huevo de cosas en Image y ni siquiera se miraba sello. Image, y salían a casco porro y ya está. Pero todas esas obras se licencian de forma separada, ¿vale? Tú hablas con los autores. Por lo tanto, cuando licencias Skybound, hablas con Kirkman, separado.
Cuando, por ejemplo, licencias a Ed Brubaker, cuando publican Image, tú vas por título, o por serie, o por bloque, con él. Por ejemplo, por eso tenemos Criminal, que está publicado, o Regles, está publicado por Marine en España, pero sus nuevas obras están licenciadas dentro de Norma. ¿Por qué? Pues porque la negociación entraron y está separado. Y ya está. Siempre pongo el ejemplo de Brubaker porque es más fácil de ver el de Brubaker y Phillips, ¿vale? Pero no es difícil encontraros, por ejemplo, en Lock and Key. Lock and Key lo tiene Panini, además es IDW, por ejemplo, y IDW tiene cosas Planeta. ¿Por qué? Porque IDW hace lo mismo. También publican de forma separada, igual que Boom Studios y todo el mundo. Solamente ya lo hacen en bloque con muy pocas cosas. Sellos en bloque. Aftershock, que lo compró Planeta y en Estados Unidos va fatal. Valiant, que lo tiene ahora en propiedad Monstruos, pero pasa lo mismo, se llevan todo el universo. DC, Marvel, y me parece que a día de hoy serían las únicas que te llevas todos los derechos del universo. Porque ya no te llevas eso, te llevas el universo, realmente. Y es un poco difícil. Dark Horse también publica separado, pero por ejemplo, el universo de Mignola, el universo de Mignolaverso es Mignolaverso, eso no se separa. Pero sin embargo, de Dark Horse vemos cosas muy separadas. Yo que sé, ahora mismo el Cyberpunk de Dark Horse, que está publicando de la serie por el videojuego, lo publica Panini. Y sí, creo que Dark Horse también hay algunas cosas separadas, por ejemplo, que también está publicando Planeta. Eso en cuanto a sellos. ¿Qué ocurre? Pues cuando se habla de perder un sello, podemos hablar de perder una licencia. En el caso de algo gordo, pues un Marvel, un DC, hablamos de todos los títulos. Otro detalle, cuando hablamos de ciertos títulos, como os he dicho, lo que son independientes, cada autor es el dueño, ahí tenemos otro detalle. Vértigo empezó con una de las grandes diferencias con el resto de DCs. Los títulos Vértigo y algunos títulos, sobre todo de la invasión inglesa, léase Watchmen, por ejemplo, Watchmen, o V de Vendetta, DC tiene los derechos sobre ese título mientras siga publicándolo. Y si un año después lo tiene sin publicar, sin reeditar, no hay planes ni nada, esos derechos revierten a los autores. Por eso, Gibbons y Alan Moore siempre han dicho que bueno, que les estafaron. Es su manera de hablar de... Alan Moore lo dice como le estafaron, porque jamás, él sabe que jamás van a dejar de reimprimir Watchmen, jamás van a dejar de reimprimir ninguna obra que tengan suya, porque volverían los derechos a Alan Moore y a Gibbons, y entonces harían lo que quisieran. O sea, podrían enterrarlo y nadie más volvería a leer Watchmen en la historia. Y eso, pues a DC no le interesa. De hecho, también de ahí sacar el mundo, reaprovechar personajes, hacer todo esto, porque mientras salga algo de Watchmen, los derechos son de DC. ¿Qué ocurre? Muchos títulos Vértigo, antiguos, léase sobre todo los de poca venta, DC los ha dejado caer. Steven T. Seagal y su Casa de los Secretos, casi todo Steven T. Seagal con Christiansen va a caer y va a aparecer así. El enigma de Fregredo con Milligan también aparece así. ¿Por qué? Son muy antiguos, yo los tengo, de hecho los tengo, para que entendáis un poco el concepto, yo esos los tengo empezados en Norma. En Norma. Eso se hace, es de principio siglo. Quiero decir que han dejado caer esos derechos porque ya no los van a republicar. ¿Qué ocurre? Las editoriales pequeñas, lo que es en España, por ejemplo Dolmen, es lo típico de, oye, es que la obra es buena, dice, ya hace un montón no la reedita nadie la conoce, pues vamos a probar. Hablan con los autores, ahí es como la negociación que he hablado con los autores españoles, hablan con ellos, quedan un porcentaje, les pagan X de ventas, se quedan, les mandan los originales que los tienen ellos, etcétera, y hacen la mitad. ¿Qué ocurre con todo eso? Pues que cuando hablamos de perder o ganar ese tipo de derechos, son pujas como cualquier empresa, pero funcionan diferente por cada editorial, ¿vale? En general, ya os digo que cada vez más se hace lo de por títulos en vez de por universos. Si son universos muy conexionados, como puede pasarle a Valiant, a Marvel o DC, pues tienes que venderlo entero, pues no vas a vender una obra de Batman aquí y una obra de Batman allá. Y también de ahí, por ejemplo, vienen problemas cuando tiene los derechos de Spawn Batman, los derechos están compartidos porque son DC y a la vez son de Image, pues que aquí en España los tiene Planeta y ECC, pues tienes ahí tu peleita hasta que salga. Luego tienes, se quedan derechos, o que los tengas solo una parte. Marvel, el famoso Vengadores JLA, ya sabéis que no se podía hacer, ni se podía reeditar. Gracias al cielo se ha podido hacer al final, pero ha sido desgraciadamente por el fallecimiento de los Pérez en Estados Unidos. Aquí volvemos a lo mismo, ¿cómo publicas eso? Si Panini y ECC no se unieran, no pueden. Hay que hacer una edición especial que les acepten desde allí, Marvel y DC acepten hacerlo de nuevo. Es una de las mil leches editoriales. Más o menos con esto creo que entendéis un poco el problema de cuando hablamos de que CC, por ejemplo, cuando dice, voy a perder los derechos, está todo este asunto.
Cuando decimos eso es porque o ha entrado una empresa antes o el mismo ECC puede haber comunicado a otras empresas, a otros editores que lo va a dejar caer, que alguien haga una oferta porque ellos no van a renovar. De momento renovan automáticamente si nadie presenta. Lógicamente alguien no va a presentar una oferta y ellos saben que en X momento se acaba su renovación y ellos dejarán de presentar, de tener los derechos. O que tenga problemas económicos, sepa que no va a aumentar la oferta ni va a mejorarla y va simplemente a mantener la licencia si se mantienen las características, eso puede ser una opción, pero haya una empresa que haya entrado y ha puesto una oferta sobre la mesa que DC pueda tener considerada mayor que la de DC. Hay muchas opciones con eso, ya os digo que esto es un mundo empresarial.